¿Qué es lo que más temes en la vida? Hace unas semanas atrás, mi tía experimentó el temor más grande que una madre puede imaginar. Su hijo de 48 años falleció por un tumor en el cerebro. Y cuando uno se pone a pensar en esto, ¿cómo uno se prepara para una experiencia así? Y justamente el tema con el que vamos a cerrar esta serie lo he titulado ¿Cómo prepararse para el día de la angustia? ¿Cómo prepararse para el día de la angustia? Y creo que en el final Habacuc nos va a dar 3 consejos para prepararse para aquello que no hay manera de prepararse. Y el primer consejo que nos da Habacuc es para enfrentar el día de la angustia, tenemos que aprender a vivir con realismo. A veces los cristianos somos demasiado idealistas cuando enfrentamos los problemas y las dificultades. Mira que el hecho de ser cristiano, y aún cristianos fieles o personas buenas, eso en ningún momento es una garantía de que no podamos experimentar las más terribles calamidades. Muchas veces los cristianos pensamos que por el hecho de tener una buena relación con Dios, eso implica esperar de Dios un trato diferencial, ¿no? Y pensar que los problemas y las dificultades que le pasa a la gente no cristiana es algo de lo cual estamos exentos. Mira que la realidad muestra algo totalmente distinto. Y en la actualidad muchos estamos conmocionados porque otro de los grandes gigantes, Tim Keller, ¿no?, hace unas semanas ha sido diagnosticado de un terrible cáncer y ha sido casi literalmente desahuciado. Solo un milagro de Dios salvaría su vida. Y cuando uno piensa en estas realidades, como hombres tan consagrados, hombres tan íntegros, hombres que han sido de tanta bendición en el mundo, pueden experimentar estas terribles tragedias. Es que el hecho de ser cristianos no es una garantía de que nada malo nos va a pasar. Por eso, tenemos que aprender a vivir con realismo. Y si a estos grandes hombres de Dios pueden experimentar estas terribles realidades, ¿qué nos queda a nosotros? Los cristianos de a pie, ¿cómo pensar, ¿no?, que situaciones difíciles no pueden tocar nuestras vidas? Mira, Habacuc era un hombre fiel. Habacuc era un hombre que amaba y servía a Dios con todo su corazón. Pero eso en ningún momento significó que Dios lo eximiera de la catástrofe que iba pronto a enfrentar. Así que hay que aprender a vivir la vida con realismo. Lo segundo que uno encuentra en el final del libro de Habacuc es que para prepararse para el día de la angustia, como el verso 16 habla de lo que ha de enfrentar el profeta Habacuc, el pueblo de Israel, cuando dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.
Pero en segundo lugar, si hay que vivir la vida con realismo, lo segundo que Dios quiere para prepararnos para el día de la angustia es aprender a disfrutar, pero sin aferrarnos absolutamente a nada de aquello que disfrutamos. Dios le describe el día de la angustia, que pronto ha de llegar a la vida de Habacuc, con estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con estas palabras describe la hecatombe que ha significado la invasión de Babilonia sobre la nación de Israel. Pero ¿sabes qué? Esto aún no ha pasado. Si tú estuvieras en el momento en que Habacuc escribe estas palabras, si tú estuvieras con él y mirarías la tierra de Israel, verías todo lo contrario. Verías que la higuera está floreciendo, verías las vides llenas de fruto, verías el olivo multiplicándose por toda la nación, verías los campos verdes y fructíferos, llenos de ovejas y de vacas. Esto aún no ha ocurrido. Pero lo que Dios le quiere enseñar a Habacuc es que Dios quiere que nos deleitemos de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Sea mucho, sea poco, sea producto de nuestras buenas decisiones o de nuestras malas decisiones. Dios quería que Habacuc disfrutara de los olivos, del higo, del vino, de disfrutar de comer un lindo pedazo de carne de res y de todas las cosas buenas que él tiene en ese momento. Pero a la vez le dice: pero Habacuc, no te aferres absolutamente a nada. Y mira, si uno tuviera que aplicar eso a nuestros días hoy, si Dios te ha dado una linda pareja, si Dios te ha dado hermosos hijos, si Dios te ha dado salud, si Dios te ha dado una hermosa casa, un lindo auto, disfruta de todo aquello que has recibido de Dios. Pero no te aferres a ellos como la fuente única de tu alegría y de tu felicidad. El presente de Habacuc era un presente próspero y abundante. Ahora, disfrutar el presente sabiendo que el día de la angustia tarde o temprano llegará a nuestras vidas, trae mucha sabiduría para vivir y encarar los tiempos difíciles. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer deporte, pero cada vez que entro a una cancha de tenis a jugar, sé ya que por el momento de vida en que me encuentro, ¿no? Ya mi rodilla no es la misma que antes. Y es muy probable que pronto este placer me sea quitado y ya no pueda volver a jugar nuevamente. Así que cada día que juego, lo disfruto intensamente, sabiendo que tal vez muy pronto los médicos me digan que ya no puedo volver a jugar más. Una de las mayores fuentes de alegría en estos últimos años han sido mis hijos. Cómo los he disfrutado. Pero ya son adultos y estoy seguro que pronto van a dejar la casa. Y no me imagino la tremenda tristeza que viviré cuando esto ocurra, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estoy tratando de aprender a seguir disfrutando la vida. Aunque lo tengo a ellos en casa aún,
pero trato de vivir como si ya no estuviera, ¿no? Yo le decía a mi esposa el otro día, mira, Elki, antes que nuestros hijos nos dejen y nos traigan un gran dolor y una gran tristeza, nosotros los vamos a dejar primero a ellos. Así que disfrutemos, ¿no? Pero no nos aferremos absolutamente a nada, porque algún día esas cosas que nos traen tanta alegría ya no estarán más con nosotros. Y en tercer lugar, el tercer consejo que Dios le da es: aprende a alegrarte en Dios. Vive con realismo, disfruta, pero no te aferres a nada de aquello que disfrutas. Pero sobre todas las cosas, alégrate en Dios. Por eso Habacuc dice: con todo, yo me alegraré en Jehová. Si Dios es la fuente de tu alegría, cuando todo va bien, cuando el día de la angustia aún no ha llegado, si aprendes a ser de Dios la fuente de tu alegría, cuando no hay ningún problema, es muy probable que lo siga haciendo cuando todo comience a ir mal. Y esto funciona al revés. Si hoy que tienes una linda esposa, tienes lindos hijos, tienes salud, tienes estabilidad económica, si ahora que todo va bien, no aprendes a hacer de Dios la fuente de tu alegría, será muy difícil de hacerlo. El día en que nuestra pareja ya no esté, en que nuestros hijos ya no estén, en que perdamos nuestra salud, en que ya no tengamos este extraordinario trabajo que tenemos, o perdamos los bienes que con mucho esfuerzo hemos adquirido, ¿no? Y eso es algo que yo reflexiono mucho. Otra de las fuentes de gran alegría para mí ha sido mi esposa, ¿no? Literalmente ha hecho de mi vida una fuente constante de alegría. Y nos amamos tanto. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no?, si vale la pena amarnos tanto, sabiendo que un día nos tendremos que despedir. Y ese yo siento que ha de ser el mayor día de angustia para mí. El día que yo me tenga que despedir de ella o ella se tenga que despedir de mí y uno de los dos tenga que continuar la vida sin el otro. Y me pregunto, ¿vale la pena amar si luego va a ser tan duro perder? Y es ahora que la tengo a mi lado y que es una de las mayores fuentes de alegría para mí. Es ahora que tengo que aprender sobre todas las cosas a alegrarme en Dios. Miren, a veces yo veo que o yo me acerco mucho a ella y me aferro a ella, ¿no? Y le digo, mi amor, sin ti mi vida no sería lo feliz que es. O a veces yo veo que ella se aferra a mí, ¿no es cierto?, tratando de hacer de su relación conmigo la fuente de su alegría. Y en esos momentos como pareja tenemos que decir, mira, no nos aferremos el uno al otro porque no vamos a estar el uno al otro para siempre juntos. Pero mi amor, aférrate a Dios. Haz de Dios la fuente de tu alegría, ¿no? Porque solo de Dios recibimos plenitud de vida. Esto hay que aprenderlo ahora. Ahora que tenemos todas estas realidades que traen placer a nuestra vida, es ahora que tenemos que aprender a hacer de Dios la fuente de nuestra alegría. Quiero ir concluyendo. 3 consejos prácticos que Habacuc nos da para enfrentar el día de la angustia. El primero, vive con realismo.
Segundo, disfruta de todas las buenas cosas que Dios te ha dado, pero no te aferres a ellas. Y tercero, ahora que todo va bien, haz de Dios la fuente de tu alegría. Eso es lo que Dios le pidió a Habacuc cuando Habacuc dijo: con todo yo me alegraré. ¿Cuándo él tenía que comenzar a alegrarse en Dios? Ahora, cuando todavía la devastación que iba a traer Babilonia no había llegado. Pero lo otro que Habacuc dice, y es una gran paradoja, fíjense que el verso 1, en el capítulo 1, en los primeros versos, Habacuc cuestiona a Dios diciéndole que es un Dios que no salva. Pero al final de su libro él termina diciendo: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es muy paradójico. ¿Cómo Habacuc va a afirmar que Dios es el Dios de su salvación cuando Dios no va a salvar a Israel, no va a salvar al profeta de la pronta invasión de Babilonia? Dios no va a salvar a Israel esta vez como lo salvó en el pasado de la esclavitud de Egipto y de las garras del faraón. ¿Cómo puede afirmar entonces Habacuc que Dios es su salvación cuando realmente no los va a salvar? Y es aquí donde encontramos el gran misterio de cómo Dios obra en el mundo. Y es esta: Dios quería enseñarle a Habacuc que Dios se revela como Salvador. Y esto es bien paradójico. Dios se revela como Salvador cuando decide no salvar. Miren, esto es tan absurdo que lo tengo que volver a repetir. La gran verdad que Dios quería revelarle a Habacuc es que Dios se demuestra como Salvador cuando toma la decisión de no salvar. Y aquí está el secreto a través de la cual Dios se revela al mundo. Un Dios que salva cuando toma la determinación de no hacerlo. Y para poder entender esto, quiero que a continuación podamos ver el siguiente video.
Qué impactante este video con el que estamos concluyendo el mensaje de hoy. Y aquí pueden captar lo que finalmente Habacuc aprendió. Miren al padre de este video, cómo finalmente salva a todos los pasajeros que iban en el tren cuando decide no salvar a su hijo. Y esta es la verdad más importante que debemos llevarnos del libro de Habacuc. Que Dios decidió salvar a toda la humanidad cuando tomó la decisión de no salvar a su propio hijo. A pesar que su hijo se lo pidió, el padre decidió no salvar a su hijo y permitió que muriera en una cruz. Y gracias a esa determinación de Dios de no salvar a su hijo, es que hoy Dios puede ofrecer su salvación a todo el mundo. A todo el mundo. Dios tomó la decisión de no salvar a Israel de la invasión de Babilonia. Pero al tomar esta determinación, permitió que Israel volviera a ser un instrumento de su salvación para todas las naciones de la tierra. Y la salvación de Dios no es solamente una salvación de los problemas presentes que estés viviendo, sean problemas de salud, sean problemas económicos, sean problemas familiares. Dios no solo quiere librarte de los problemas presentes, aunque muchas veces lo hace, pero la salvación de Dios, que implicó dejar morir, no salvar a su propio hijo, es una salvación que lo que finalmente desea no es solamente hacerte un hombre feliz, es hacer que lo conozcas a Él. Dios en ningún momento promete que por el hecho de conocerle no atravesaremos grandes problemas en la vida, pero Él nos promete que en medio de esos problemas Él estará contigo. Él estará contigo. Llevémonos esta verdad en el corazón, que cuando la crisis llegue a nuestra vida, no le pidamos a Dios rápidamente que se lleve la crisis. Pidámosle y digámosle: Señor, lo que yo más quiero es experimentar tu presencia en medio de mis crisis. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.